mejor dicho. En estas hojas que yo tengo acá en la mano, que ahora las vamos a repasar punto por punto, cuando quieren arrancamos, la psicóloga cuenta de que Cecilia le había mencionado el tema del viaje a Ushuaia. Esto confirma que a Cecilia efectivamente le habían engañado, que a Cecilia efectivamente le habían dicho que había un viaje a Ushuaia y ese viaje a Ushuaia por supuesto que nunca existió. Es tan solo una de las revelaciones que hay acá adentro. Pablo, vos lo estuviste analizando igual que yo, ya nos metemos en el contenido, pero ¿qué otra cosa dice a modo de adelanto, a modo de venta la psicóloga frente a los fiscales? Hay un punto muy importante, Martín, que revela la psicóloga, porque en su relato, en su testimonio, confirma lo que había declarado uno de los testigos de identidad reservada respecto a situaciones de violencia de género que sufría Cecilia y que fueron contadas por la psicóloga en esta declaración clave. Bueno, nos metemos de lleno en la declaración. La declaración comienza diciendo: atendí a Cecilia en dos momentos diferentes, cuenta la psicóloga. Concurrió a las sesiones durante el mes de febrero y hubo una interrupción hasta el mes de mayo. Así comienza hablando la psicóloga. Luego va a explicar que esa interrupción entre febrero y el mes de mayo tiene que ver con la muerte de un familiar. Durante las primeras sesiones refirió que se encontraba en pareja con César hace 1 año y 3 meses. Van a ver que cada palabra y cada frase de la psicóloga son fundamentales y claves. Le cuenta Cecilia, la psicóloga, que no era aceptada por la familia de César y que se habían casado en septiembre del año 2022. Así comienza este relato. Como para que vean, lo primero que dice la psicóloga es: Cecilia me contó que no fue aceptada. Es lo primero que recuerda la psicóloga de esas charlas con Cecilia. En el mes de mayo fueron en total 3 sesiones. En este caso, Cecilia me había referido como motivo que había sucedido algo con su suegra, con Marcela Acuña. Es decir, Cecilia le dice: nos tenemos que juntar a hacer una sesión, a comenzar terapia, porque algo sucedió con mi suegra, que ahora va a contar la psicóloga que es eso. Y al mismo tiempo refirió tener conflictos con su pareja, con César. Dentro de los motivos estaba su suegra. Y acá quiero hacer un punto para empezar a analizar esta declaración, que es extensa y que te la vamos a contar lo más fácil posible para que vos entiendas qué quiere decir, más allá de lo que menciona la psicóloga. Lo primero es problemas con la suegra. Sí, lo primero, Martín, que destaca esta profesional, la licenciada, es que Cecilia le cuenta que las peleas que tenía con César eran producto de esta enemistad que tenía su suegra con ella. Es decir, se pelea con César en diferentes oportunidades y la verdadera razón de esa pelea sería Marcela Acuña. ¿Qué análisis haces, Luis, de esta primera parte donde la psicóloga dice hay problemas con Marcela Acuña? Donde Cecilia evidentemente, a ver, esto es importante, para Cecilia esos problemas no eran problemas más, porque si vos pedís la sesión con la psicóloga especialmente para decirle tengo problemas con mi suegra y con mi pareja, es porque es algo que te afecta. Bueno, eso es lo que estaba por decir. Evidentemente, después de este impasse donde ella venía manteniendo, y más allá de que haya tenido un problema que haya llevado a interrumpir las sesiones, es sintomático que vuelva a las sesiones y el primer punto que instale es el problema del conflicto con la suegra y con su pareja. Fito, empezamos a desandar esta declaración, es tan solo el comienzo. ¿Qué análisis haces de esto que mencionábamos recién? Bueno, que siempre está en escena la suegra y me sigue faltando Emerenciano, Martín. No lo menciona Emerenciano, hasta ahora. Hasta ahí, hasta ahora. Hasta ahora no lo menciona a Emerenciano. Como una persona conflictiva respecto a ella. Bien, avanzamos. La psicóloga cuenta todo lo que le dijo Cecilia. Esto es importantísimo. Contó que cuando estaba en camino hacia lo de sus suegros, esto habla puntualmente de un día, hubo una discusión entre Cecilia y su pareja, César, dentro de la camioneta.
Ella refirió que la discusión se tornó violenta por única vez, donde la pareja ejerce violencia sobre ella. Esto no es la primera vez que lo escuchamos. Esto no es la primera vez que vos lo escuchás acá en este programa, donde te vamos contando día a día las actualizaciones de este caso. Esto se lo cuenta Cecilia a una amiga, que esa amiga se convierte en testigo reservado. Es el famoso testimonio reservado siervo, y esa amiga le cuenta a la justicia: a mí una vez Cecilia me dijo que César la había, inclusive da más especificaciones, la había agarrado del cuello y la había metido para adentro de la camioneta. La arrastró, ella se quiso bajar de la camioneta, la arrastra tomándola del cuello, y es la primera vez que aparece este concepto de tomar con algún tipo de toma de las que conocía César, sí, a Cecilia para meterla dentro de la camioneta y no dejarla salir. Esta es la secuencia que te contaba que había sido transmitida también por el testigo de identidad reservada. Absolutamente. Da más especificaciones la psicóloga, te repito por si te acabas de sumar, estamos repasando la declaración completa de la psicóloga de Cecilia, que ha revelado información novedosa para el expediente y que confirma muchas de las cosas que ya se habían dicho. Sobre ese episodio la psicóloga dice: ella intentaba bajarse de la camioneta, su pareja no la dejaba, César no la dejaba, y según lo que refirió la paciente, esta pareja la toma del cuello, que es lo que ya conocíamos. Y acá es importante porque habla de la paciente, o sea, no es que está hablando una amiga de Cecilia, alguien que a Cecilia la quería, está hablando una profesional, una psicóloga que toma distancia y dice la paciente. Digo, es un detalle, por supuesto, sí, pero no dejo de marcar. No es menor, además instala quizá por primera vez el concepto de la violencia dentro de la pareja. Exactamente, que solamente lo teníamos incorporado por lo que había dicho esa testigo en ese momento, la amiga de Cecilia, que aporta los chats y muestra cómo Cecilia le contaba de ese episodio violento. Primera sesión, Cecilia cuenta eso. Primera sesión, en mayo. Cecilia desaparece el 2 de junio y es asesinada probablemente el mismo 2 de junio según los fiscales. En la segunda sesión me refiere a haber comenzado una terapia de pareja. Esto también lo había dicho la amiga y ella se lo cuenta a la psicóloga. También que su pareja comenzó a asistir a un psiquiatra donde se encontraba medicado. Recordemos que esto también es importante. Primero porque efectivamente César es un paciente psiquiátrico, efectivamente toman medicación psiquiátrica. Los fiscales esto lo cuentan en su pedido o en el dictado de la prisión preventiva, pero más allá del contenido puntual de esto, que por ahí lo conocíamos por otros testimoniales, lo importante es que para Cecilia era importante. Sí. Digo, más allá de la información puntualmente que nos brinda estas dos partecitas, es lo que para Cecilia era importante. Que con su suegra tenía problemas, que había iniciado sesión de pareja y que César tomaba medicación psiquiátrica. Y fíjate Martín, que Cecilia le iba contando, si bien a la psicóloga le cuenta todos estos datos, también se lo contó a una amiga. El problema que tenía Cecilia es cuando observaba que su marido, que bueno, después fue obligado a divorciarse y lo que sea, cuando esa persona no tomaba su medicación. Al no tomar la medicación, él se ponía mucho más impulsivo, más violento, y esto es lo que le preocupaba a Cecilia. Y esto lo cuenta en la tercera sesión. Ahí está. Primera sesión, segunda sesión, tercera sesión. Tercera sesión que es fundamental, porque esta tercera sesión se da el 30 de mayo. Cecilia desaparece, te repito, el 2 de junio, es decir, que esto se lo cuenta horas antes de desaparecer y de ser asesinada. Respecto a la tercera sesión, la paciente mencionó que las cosas estaban hasta ahí nomás con su pareja. Que hace 2 semanas lo notaba un poco raro. ¿Qué significa estaba hasta ahí nomás con su pareja? Que no estaba del todo bien. ¿Qué significa que lo notaba un poco raro? Más bien nervioso y con ansiedad. Y que cuando su pareja comienza a tomar la medicación, empieza a notar que estaba más callado. Digo, esto es lo que le cuenta Cecilia a la psicóloga horas antes de que se produzca la muerte o de que se produzca el asesinato.
le parecía extraña la actitud de César a Cecilia. No es menor, Luis. No, no es un dato menor. Me encantaría saber qué dijo la otra terapeuta, porque hay una terapeuta que también tiene que haber intervenido por la terapia de pareja. Pero por que todavía no declaró. Que no declaró todavía. Que todavía no declaró. Pero respecto de Como esto... la psiquiatra de César. Está claro, claro, exactamente. Pero está claro que están viendo un conflicto que lo sabemos exclusivamente, como bien decís vos, lo sabemos por los chats, porque no se había manifestado para afuera ese conflicto. Sí. Es más, recordemos, por ejemplo, que la abuela, la tía abuela de... La tía abuela de Cecilia. De Cecilia, sí. En realidad no percibe un conflicto muy importante, al contrario, pareciera ser que están viviendo una vida aparentemente normal, con proyectos y demás, que es finalmente lo que termina siendo el famoso viaje frustrado, ¿no? Fito, ¿qué opinas de esto que estamos escuchando? Porque todavía no hablamos del viaje, ahora vamos a ver, ahora viene la parte más jugosa de la declaración, porque es el análisis que la propia Cecilia hace de su pareja, algo también novedoso, que ahora lo vamos a leer. Cecilia hace un análisis de su pareja, de cómo estaba su pareja, pero hasta ahora, ¿qué estás viendo, Fito? Pareciera ser, si hacemos un diagnóstico, Martín, sí, es que es una mente, la de César, que está en ebullición. Me gusta eso, a ver, entra, ¿y cómo es? Y está en ebullición, está raro, extraño, callado. Ahí hay un cambio de actitud, y cuando hay cambio de actitud en las personalidades, uno tiene que pensar por qué. Absolutamente. Pongámonos un ratito como si esto fuera el juicio. Le quiero preguntar a los dos doctores que tenemos acá en el panel, en el programa. Estamos en el juicio. Entra la psicóloga a producir su declaración. ¿Cuánta importancia se le da a esta mujer en un juicio? En el juicio que se va a hacer por el asesinato de Cecilia. ¿Cuán importante es esta declaración? Si querés respondo yo primero. Dale, empezá vos, Luis, y vamos con Fito. Mucha, para vos es importante. Es mucha porque en realidad da un contexto a una situación donde no solamente habla de ella misma, sino que además habla de la relación. Y bueno, y en definitiva esa relación es la que termina truncándose con la muerte de Cecilia. ¿Tiene un valor mayor que, por ejemplo, el de la amiga que tenía un afecto hacia Cecilia? Acá la psicóloga no tenía un afecto hacia Cecilia. Se habían visto 4 o 5 veces como mucho. Sí, no tanto por el afecto de la relación, sino porque me hace plena prueba por ser un tercero ajeno que está inclusive violando el secreto profesional. Claro, eso te iba a preguntar. Por eso creo que no han declarado la psiquiatra ni la psicóloga de pareja, porque tendrían que hablar sobre César y estarían violando el secreto profesional. Entiendo que hubo una autorización para que la psicóloga... Pero le pregunto, nadie me puede a mí como abogado liberar de violar el secreto profesional. Claro, y aunque mi cliente me autorice a decir lo que me dijo, yo no lo violo. ¿Puede ser que el caso de Cecilia sea porque Cecilia está muerta? Claro. Porque es por eso. Por esa a ver, expliquémoslo esto que dice Juan Cruz, ¿cómo es? Un profesional no puede contar secretos propios de su profesión y el abogado lo puede hacer y nosotros con una fuente, salvo que esa persona esté muerta. En este caso puede ser, el paciente de la psicóloga es una persona asesinada. Claro. Entonces por eso puede contar y puede dar detalles de lo que recibió en esa sesión. Claro, si no puede. Nosotros por eso criticábamos... Puede ser, luego se le puede quitar matrícula, puede ser denunciado. Por eso nosotros criticábamos al abogado de César y al cura que confesó, porque ahí no estaban confesando y no eran abogados de Cecilia. Claro, pero la diferencia es que son de César. De César, claro, son de César. Y César es el imputado. Entonces, si se confesó frente al cura, se confesó frente al abogado o se confesó frente a su propia terapeuta, obviamente que esto está mal porque se utilizaría en contra a partir de la violación de una confesión o de un secreto profesional. En el caso de Cecilia está muerta y estamos del lado de casualmente de la Ahora la pregunta es, ¿está confirmado cuál era la enfermedad que se le había diagnosticado a César, la enfermedad psiquiátrica? No. No te estoy diciendo que la psiquiatra revele datos propios de una sesión psicoterapeuta, sino estoy diciendo de qué tenía. Esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, qué es lo que tenía. No tenemos ese diagnóstico, pero por lo menos por lo que cuenta Cecilia en sus chats y con la psicóloga, evidentemente le estaban dando antiimpulsivos a César, porque tenía... Un regulador, seguramente lo que se daba, lo que se denomina es un regulador de la personalidad, que naturalmente es muy clásico, los psiquiatras lo dan y estos reguladores, que puede ser desde
citalopram, cualquier droga puede ser de esas características, pero debe tener un diagnóstico, él debe tener un diagnóstico psiquiátrico. Es que lo tiene. Lo tiene. De hecho, Es más, no sé si puede ser bipolaridad, puede ser trastorno límite de la personalidad. es bueno lo que puede decís ser- porque lo tiene, no ha trascendido todavía, pero evidentemente lo tiene. Y ese diagnóstico Sí. no es secreto, ¿eh? No, No, es secreto, porque es está en es la más, historia clínica, es ¿eh? más, Está en la historia cuando él compra su medicación, los antidepresivos o los antipsicóticos o los reguladores, va a presentar una... Tiene que presentar. la presenta ante Exactamente. la farmacia. Quiero sumar una parte más de la declaración porque acá ya nos metemos en donde hay que frenar prácticamente a cada frase. Pero vamos a leer esta parte y la debatimos. Ella sentía, cuenta la psicóloga, que él tenía todo el control de la relación. Ella sentía que César tenía todo el control de la relación. Y ahí me cuenta de un viaje a Ushuaia, que fue un ofrecimiento que le hace la madre de su pareja, Marcela. Dijo, mi suegra nos ofreció un viaje a Ushuaia. También me contó que su pareja le informó de este viaje manifestándole, nos vamos a Ushuaia. Antes de meternos en el viaje, debatamos si les parece esta primera parte. Ella sentía que el control de la pareja lo tenía él. ¿Qué habrá querido decir Cecilia con esto? ¿Cómo se sentía Cecilia ante la pareja? Y visto las otras pruebas, hay que preguntarnos, si el control de la pareja la tenía él, y él evidentemente estaba súper influenciado por su madre, ¿quién tenía el control de la madre. pareja? Por carácter transitivo. Por la madre. carácter transitivo. Ahí La madre. entra ahí, Luis. Por carácter transitivo la madre. De todas maneras... Es una diferencia, por supuesto, sí, ¿no? ella Pero- dice, digamos, es una sensación que transmite respecto de lo que él creía que pasaba. No necesariamente ocurría. No, ella Ella sentía lo verdad. que él tenía todo Ella el control. sentía que él tenía, es cierto. O sea, La en que, definitiva, la que cuenta Cecilia le dijo a la psicóloga, Siento que siento que No, él tiene todo el control de la relación. Sí, Martín, A ver, Luis, a ver, tenía Tito. el control económico Sí, y el control de la fuerza. sí, Porque cuando se quiso ir, la retuvo. la retuvo, es Le verdad. consiguió el trabajo, o sea, el control laboral. Sí, El control de dónde podían vivir, porque en la casa de los padres o en el departamento que le dieron no se podía vivir. Entonces se podía vivir solamente en la casa de la abuela. Todo el control lo tenía César. claro, pero es verdad lo que vos decís, pero yo me refería a esto que Luis decía por Propiedad transitiva. claro, carácter transitivo. por carácter transitivo. Vemos a un César muy influenciado por su madre, que prácticamente le obedece a su madre en casi todo. Hasta nos había contado una vez Mercedes, la tía abuela de Cecilia, que César se quiso quedar y un día lo vino a buscar Obregón o alguno de los asistentes de Marcelo y dijo, no, venite Es más, no y sé si César usted se subió recuerda, al auto y se fue. había un dato que lo contó la tía abuela, que fue un dato que a mí siempre me quedó muy grabado, que ella contaba que uno de los grandes enojos de Cecilia era cuando César llegaba tarde de las reuniones con su madre. Y la verdad que le preguntamos, ¿y cómo era que llegaba tarde? No, se quedaban mucho tiempo juntos. Claro. Y ello a Cecilia la molestaba y la molestaba mucho. Ahora la pregunta es, ese control que dice que César ejercía sobre ella, ¿era un control que César quería ejercer o era un control que la madre lo obligaba a César No. ejecutar? Bueno, Ahí está, Bueno, porque ahí eso- está la eso es clave, lo que por yo ahí te está la quería- clave. Yo te quería agregar dos cosas. Uno con respecto a la cuestión y el cuadro psiquiátrico de César. Corramos porque el cuadro psiquiátrico de César no permite la inimputabilidad. No, por supuesto. No es un problema de No, no, inimputabilidad, es está otra claro. cosa. Sí. Respecto a esto, al control, lo que queda claro es que Cecilia no tenía ningún tipo de posibilidad de tomar ninguna decisión en esta relación. Sí. No podía decidir dónde ir a vivir, no podía decidir dónde trabajar, no podía decidir qué hacer con su vida, porque todo esto era gobernado por César Sena, pero por supuesto con la dirección de Marcela Acuña. Quiere decir, A ver, Luis. haciendo una lectura conclusiva, quiere decir que una rebelión le costó la muerte. Bueno, es Por que el- de alguna manera es lo que ayer planteaban los abogados. Y si no quiso hacer algo, y si por no querer hacer algo termina de esta manera, Más que ver algo, siempre pensé en esto. En se hacer negó algo. a hacer algo, decís vos. Exactamente. Se negó a obedecer algo. O quizá la necesidad de romper con algo, precisamente por lo que está diciendo, por este sometimiento. A ver, Fito, dale, y me quiero meter con lo del viaje a Ushuaia, porque lo del viaje a Ushuaia acá confirma algo, dale. Dejá siempre abiertas dos hipótesis. A ver. Donde César era
subordinado de las decisiones de la madre? Sí. ¿O donde César quería complacer la voluntad de la madre, que era que estuviera alejado de Cecilia, y que César tuviera todo un mundo interno en esa lucha interna entre lo que él quería y lo que quería la madre? Siempre dejar abierta esa posibilidad. Bien, quiero meterme ahora sí, vuelvo de vuelta a mostrar lo del viaje, porque acá la psicóloga de movida menciona el viaje a Ushuaia. Ahora nos metemos en cómo se enteró ella, qué le contó del viaje, pero el solo hecho, a ver si todos coinciden, esto lo hablábamos con Luis antes de entrar al aire, el solo hecho de que la psicóloga mencione el viaje ya confirma, una vez más, es un elemento más de prueba para confirmar cuanto menos que a Cecilia le habían engañado. ¿Por qué? Cecilia había preparado valijas para un viaje a Ushuaia, le contó a la amiga que se iba de viaje a Ushuaia, le contó a la mamá y le contó a la hermana que estaba a punto de hacer un viaje a Ushuaia. Es decir, y las búsquedas en Google sobre el viaje a Ushuaia. Y ahora la psicóloga confirma esto. Por lo tanto, de mínima sabemos que a Cecilia la engañaron. Después, sin entrar en el tecnicismo de si estaba la premeditación, si esto forma parte de el plan para matarla, que eso lo vemos después. Pero de mínima es que la engañaron. Ella estaba engañada en un viaje que no se iba a hacer. ¿Coincidís, Fito, con esto? Sí, hasta ahora, por lo que estoy viendo, sí, coincido. El abogado defensor, Osuna, siempre nos dijo, bueno, no está probado el plan, no está probado que a ella le habían pensado matarla, pero sí está probado que a ella la engañaron. Yo en el plan como sí estoy mínimo más cerca de Osuna, ¿eh? En este engaño estoy de acuerdo y en el plan todavía yo no lo veo Bueno, pero está bien, pero alguien la engañó. Sí, claro. Alguien le mintió. ¿Y para qué le mintieron? No confundamos el plan con quiénes son los partícipes del plan. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. A ver, ¿cómo sería? ¿Y qué pasa si el plan lo puede ejecutar la madre y César? Por eso digo. Sin aprueba esa. Pero después cuando se ejecuta, como vos decís, el plan, se le va de las manos y tiene que participar Emerenciano. Puede haber sido antes, durante o después. Pero por lo menos, digamos, no necesariamente hablar de una premeditación, hablar de un plan, en este caso el plan de engañarla para llevarla a Ushuaia, que nunca van a ir, signifique que estén los tres involucrados. Creo que es compatible una idea con otra. ¿Y qué es lo que dicen después con respecto al viaje? Dice que el viaje a Ushuaia fue un ofrecimiento que le hace la madre de su pareja. Esta información es fundamental. Me parece que de todo lo que leímos hasta ahora, esta frase es la más importante. Que fue un ofrecimiento que le hace la madre de su pareja. Después ella abajo dice, la frase textual es, mi suegra nos ofreció un viaje a Ushuaia. Bien. Después ella aclara que se entera porque César le dice, nos vamos a Ushuaia. Pero que le haya contado César no quiere decir que el ofrecimiento no contradice que el ofrecimiento haya partido de la madre Martín, de su pareja. te pregunto solamente esto, digo, ¿qué quiere decir Cecilia acá? O la psicóloga contándolo. Quien le dice a Cecilia es César, pero la idea del viaje evidentemente es de Marcela, o por lo menos eso sabía Cecilia. Ahora vamos a meternos en el detalle fino de esto, en el análisis de lo más importante que ha dicho hasta ahora la psicóloga. Pero 16:55 tenemos que irnos urgente.